a partir. ¿Qué les parece? Bien, vamos a orar antes de iniciar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la bendición que nos das de acercarnos a ti. Gracias, Dios, por el privilegio tan grande que nos permites al compartir tu palabra, Señor, al ser participantes de lo que tú estás haciendo en la tierra, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande, Señor, por mirar a un hombre tan miserable y pecador como yo, Señor, por rescatarme del lodo cenagoso, Señor, de donde ya no había esperanza, Señor, porque muchos decían que ya no había esperanza para mí, pero tú, Señor, tú me escogiste, Señor, desde el vientre de mi madre, Señor, y yo te pertenecía a ti desde antes de la eternidad, Señor, y yo te doy a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Te ruego que ahora tú abras nuestro entendimiento y que juntos, Señor, podamos ver en tus palabras, en tu palabra, Señor, y en la historia de la iglesia, Señor, las maravillas que tú has hecho a través de todo este tiempo, Señor. Padre, yo estoy aquí delante de ti con mucha debilidad, temor y temblor, y ahora te ruego que ni mi palabra ni mi predicación sean con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sean con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en tu poder. Y a tu nombre doy toda la gloria, toda la honra, y mi vida está completamente segura en tus manos. Hermanos, el 31 de octubre del 2016, el Papa Francisco anunció que después de 500 años, los protestantes y los católicos, ahora, decía él, tienen la oportunidad de reparar un momento crítico de nuestra historia, yendo más allá de las controversias y desacuerdos que a menudo nos han impedido entendernos. Al escuchar esto, hermanos, esta frase de este hombre, da la impresión de que la reforma fue solamente una disputa desafortunada e innecesaria por tonterías, ¿sí? No había en juego absolutamente nada importante, como si todo esto hubiera sido un berrinche infantil que todos podemos dejar atrás ahora que hemos crecido. Pero ¿qué pasaría si le decimos eso a Martín Lutero? Las palabras que acaba de expresar este hombre. Lutero sintió tal liberación y gozo al redescubrir la justificación por la fe sola y no por obras, que escribió: sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo por puertas abiertas. O díselo a William Tyndale, otro gran hombre de Dios, siervo del Señor, a quien le parecieron noticias tan felices, alegres y gozosas que lo hicieron cantar, lo hicieron bailar, lo hicieron saltar de alegría. O díselo a Tomás Birley, quien descubrió que le proporcionaba consuelo y reposo maravilloso, tanto así decía que mis huesos heridos saltaron de alegría. Hermanos, es evidente que esos primeros reformadores no lo vieron como un pleito juvenil, sino como el descubrimiento de buenas nuevas, de gran gozo, de alegría. Cuando preguntamos a los cristianos ¿qué celebramos el 31 de octubre? Muchos de ellos se quedan con signos de interrogación. ¿Qué se celebra? ¿Sí? No todas las iglesias evangélicas recuerdan este día. Yo recuerdo que de niño yo sabía que Jesús había muerto por mí, que profesaba ser cristiano protestante, pero siempre me pregunté, ¿por qué protestante? ¿Por qué protestante? ¿Por qué me llaman cristiano protestante? Miren, el 31 de octubre, por eso me llaman protestante, de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis, 95 argumentos o frases, como usted lo quiera llamar, en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y al poner ahí sus 95 tesis, es como si usted ahora postea en su Facebook una publicación. Era visible para todos, ¿sí? De la misma manera que nuestras publicaciones son visibles para todos. Alemania, para ser debilitadas, lo clavó en las 95 en la puerta de la catedral de Wittenberg. Alemania, para ser debatidas.
para que la gente debatiera todo esto que estaba él poniendo ahí en ese lugar. El prefacio, es decir, la introducción del documento, revela su motivo para publicar la tesis. Decía de la siguiente manera: por amor a la verdad y el deseo de que salga a la luz. Al final de su expedición en busca de la verdad, Lutero estaba seguro de una cosa: su iglesia, el catolicismo romano de la segunda mitad del periodo medieval, se había desviado del camino. Citando la escritura, Lutero declaraba en la tesis número 92, decía: que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz, y no hay paz. Y así proclamaron las tesis que serían escuchadas alrededor del mundo, y así comenzó la Reforma Protestante, una denuncia pública en contra del catolicismo romano, quien estaba vendiendo la salvación, estaba vendiendo indulgencias. La intención de Lutero, fíjese, jamás fue separarse de la iglesia católica romana. Él quería que volvieran a la escritura, que volvieran al texto, pero estos le rechazaron. Hermanos, la Reforma fue un movimiento eclesiológico, teológico, político y cultural de los siglos XVI y XVII, que reaccionó contra los errores de la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano, lo cual resultó en el renacimiento del protestantismo. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros sabemos que Martín Lutero fue llamado protestante por confrontar a la Iglesia Católica. Dios tocó su corazón y él entendió que la salvación no se gana por obras, sino que la salvación es por gracia mediante la fe, como lo veíamos el domingo pasado. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Cada época de reforma, hermanos, y cada despertar, hora de despertar espiritual, siempre han sido precedidos por una reactivación de la predicación bíblica. Siempre que en la historia, a lo largo de la historia, haya habido un despertar espiritual, ha sido porque se ha comenzado a predicar lo que el texto dice, la escritura, la predicación bíblica. Porque si no hay predicación bíblica, hermanos, no hay despertar espiritual ni reformas. No puede haber, no hay una solución. Por eso estamos como estamos. Esta causa y efecto es atemporal, es decir, es sin fin. Esta causa y efecto es sin fin. La causa y el efecto, inseparable. De que si no se predica la palabra, no hay despertar espiritual, pues. Tal fue el caso en la Reforma Protestante del siglo XVI, donde Dios levantó a Martín Lutero, quien vivió de 1483 a 1546. Y también levantó a otros reformadores para liderar esta era de cambio en la historia. El avance de su esfuerzo por recuperar la predicación bíblica y su compromiso con ella ayudaron a lanzar este movimiento religioso que puso, ¿sabe cómo puso a Europa? Lo puso de cabeza. Y finalmente a toda civilización occidental, con la frase: sola escritura, sola escritura, como su grito de batalla. Solo la Biblia, pues, solo lo que el texto dice, pues, solo la escritura, como su grito de batalla. Una nueva generación de predicadores bíblicos restauró el púlpito a su antigua gloria. Y de esta manera se revivió el cristianismo apostólico, hermanos. La única forma de revivir el cristianismo apostólico es predicando fielmente las escrituras. En otras palabras, como me encanta decirlo, dejar que el texto, que es la voz de Dios, se escuche.
Hermanos, durante siglos, la iglesia medieval de Occidente había desplazado la primacía, la prioridad de la predicación, y en su lugar vino la dominación de la misa, el ritual y las ceremonias. Se escuchaban tradiciones eclesiásticas y decretos papales, no la verdad de las escrituras, pues esas habían sido silenciadas. Las escrituras habían sido silenciadas. Miren, en ese tiempo, la Iglesia Católica Romana utilizaba la Biblia conocida como la Vulgata Latina. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Y era del vulgo. No quieres la vulgar latina, como quiera llamarle. No quiere decir que decía groserías, ¿no? Sino que era una Biblia para el pueblo. Era para el pueblo. Que por cierto tenía muchos errores que favorecían a la doctrina católica romana. Por ejemplo, en Mateo 4:17, cuando el texto indica diciendo arrepentíos, en la Vulgata Latina decía haced penitencia. Pero Erasmo de Rotterdam, un personaje importante de la historia católica romana, les invitó a él a regresar al texto, y en 1516, un año antes de las 95 tesis de Lutero, él publicó un Nuevo Testamento en griego. Y cuando Rotterdam cambió la palabra en griego, que era metanoia, que es cambio de pensamiento o arrepentimiento, las personas decían, ese texto no está hablando de la penitencia que impone el sacerdote en el confesionario, decían ellos. Ese texto está hablando de otra cosa. Pero la iglesia había silenciado las escrituras. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. Literalmente, hermanos, todas las carreteras en el pasado desembocaban en Roma. Y este refrán o dicho resume de una manera perfecta la situación de Europa durante la Edad Media. Todos los caminos llevaban a Roma porque Roma controlaba la vida del hombre, desde la cuna hasta la tumba, hermanos. Tal era el control. Imagínense, silenciada la escritura, con su Biblia, torciendo las escrituras, hacer penitencia, para de esa manera poder ellos tener al pueblo dominado. Roma controlaba la vida del hombre desde la cuna hasta la tumba. Y cuando hablamos de Roma, obviamente estoy hablando acerca de la Iglesia Católica Romana, que interpretaba Mateo 16:18 y decía que Cristo le había dado al apóstol Pedro la autoridad para ser el primer papa, el primero, hasta una sucesión que conocemos el día de hoy. Que él tenía una autoridad universal, y en ese sentido, entonces Roma controlaba la vida europea en todos los aspectos. Pero cuando llegó la Reforma Protestante, restableció la centralidad de la predicación bíblica en un idioma que todos pudieran entender claramente, desatando un ejército de predicadores cuyas voces no serían silenciadas. Se volvió a restaurar el púlpito, hermanos. Dicen los historiadores que el púlpito se ponía más alto que el altar donde por muchos años se había concentrado la Iglesia Católica Romana, silenciando el púlpito y practicando sus ceremonias. Pero cuando llega la era de la Reforma, levantan arquitectónicamente los púlpitos para demostrar la centralidad de la palabra, la supremacía de las escrituras en medio, realzando así la sola escritura. Entonces, cuando llegó la Reforma y que se comenzó a hablar, a predicar la escritura en el idioma que todos pudieran entender, porque antes era en latín y la gente no entendía muchas cosas, desató un ejército de predicadores cuyas voces no serían silenciadas.
Los grandes logros y acontecimientos de este periodo fueron en gran parte obra de predicadores que proclamaron con valentía las verdades de la palabra de Dios. La predicación y la reforma en la iglesia quedaron inseparablemente unidas. En otras palabras, la reforma no hubiera sido posible sin el renacimiento del sermón. La exposición de la Escritura se convirtió en la característica principal del culto protestante del siglo XVI. El púlpito ahora restaurado se elevó más alto que el altar que simboliza la misa católica romana y se convirtió en la fuerza dominante dentro de la iglesia. Pero ¿cuáles fueron algunos de los elementos cruciales que caracterizan esta renovación de la predicación durante la Reforma? ¿Cuáles fueron algunos de los elementos cruciales que caracterizan la renovación de la predicación durante la Reforma? Primero, la predicación era bíblica. Les he dicho muchas veces, muchas personas pueden abrir su Biblia, pero sus sermones no van a ser bíblicos. Tal vez utilizan un texto para después decir muchas cosas. Entonces, primero, la predicación era bíblica. Vuelvo a repetir, sin predicación bíblica no hay despertar espiritual ni reforma. La predicación era bíblica, los reformadores se mantuvieron firmes en el compromiso de sola escritura, la autoridad suprema de la Biblia, y una vez más gobernó la iglesia. Por consiguiente, creyeron que el principal mandato del ministro era predicar la palabra de Dios. El ministro no debía predicar simplemente de la Biblia, lo que les decía, sino exponer el texto mismo de las Escrituras. Su tarea sagrada se limitaba al ministerio de la palabra de Dios. Entendían que todo lo que no estaba fundamentado en la palabra de Dios era completamente inútil. Martín Lutero escribió: cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Entonces, cuando los reformadores subían al púlpito, siempre ante ellos un texto en particular. Tenían un texto en particular, y este fundamento, o este es el fundamento inquebrantable de su predicación, la exposición fiel de la Escritura misma. Creían firmemente que Dios hablaba cuando la Biblia era proclamada. Así dice el Señor se convirtió en su himno de este regreso a la verdad. La predicación de los primeros reformadores era atrevida. Mientras estaban parados en el púlpito, era atrevida. Los reformadores fueron notablemente sencillos y directos en su proclamación, creyendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Los reformadores se opusieron a la religión muerta de la época y predicaron valientemente la verdad bíblica frente a una gran oposición, incluso frente al martirio. Ellos declararon con valentía todo el consejo de Dios, no buscaron popularidad, reteniendo de sus oyentes alguna porción de la verdad, no diluían el mensaje. Su discurso tuvo un corte profético al confrontar los evidentes errores de aquellos días. Escuche bien, no suavizaron el mensaje, no suavizaron su mensaje por temor a represalias. No lo hicieron, y a muchos les podía costar la vida. No suavizaron su mensaje por temor a represalias. Hablaron valientemente, sabiendo que podrían verse obligados a pagar un alto precio por el contenido de su mensaje al presentarse con una Biblia abierta. ¿Usted puede creerlo? Al presentarse ellos con una Biblia abierta, presentaban una declaración enérgica de la verdad. Los reformadores decidieron no predicar más en latín. Aunque las personas se habían acostumbrado a la misa católica romana, donde no entendían nada, en cambio ellos pronunciaban sus sermones en el idioma nativo de la gente. Y con todo esto, todo este argumento que hemos visto hasta ahorita,
Nos queda claro entonces que para Lutero las escrituras eran el fundamento de su fe. Esa centralidad dada a la Biblia es la primera y grande herencia que Martín Lutero nos ofrece el día de hoy. Con argumento bíblico, Lutero enfrentó a la Iglesia Católica Romana, señalando sus errores doctrinales y la corrupción que en ella existía. Por ejemplo, protestó la pretensión, esa arrogancia de que la interpretación de las Sagradas Escrituras es un derecho exclusivo del Papa, siendo que la Biblia indica en Juan 6:45 que Dios instruirá a todos. Además, atacó fuertemente la venta de indulgencias. Por ejemplo, les voy a compartir algunas de las indulgencias que vendía la Iglesia Católica Romana en esa época. La primera: el eclesiástico que incurriere en pecado carnal, ya sea con monjas, ya con primas, sobrinas o ahijadas suyas, ya en fin, con otra mujer cualquiera, será absuelto mediante el pago de 67 libras, 12 sueldos. 2. Si el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contra natura o de bestialidad, debe pagar 219 libras, 15 sueldos. Mas si solo hubiere cometido pecado contra natura con niños o con bestias, y no con mujer, solamente pagará 131 libras, 15 sueldos. 3. El sacerdote que desaflorase una virgen pagará 2 libras, 8 sueldos. La absolución del simple asesinato, escuche, del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras, 4 sueldos, 3 dineros. Si el asesino hubiere dado muerte a 2 o más hombres en un mismo día, 2 por 1, pagará como si hubiese asesinado a uno solo. Otra, pretender que al celebrar la misa se repetía el sacrificio de Cristo o de la muerte de Cristo en la transustanciación, donde se convierte la sangre de Cristo realmente y la carne, el cuerpo de Cristo realmente. Esos son algunos ejemplos de los cuales protestó y enfrentó de una manera enérgica Martín Lutero, pero no lo hacía con argumento humano solamente. Él tenía las Escrituras. Hermanos, en la venta de indulgencias se ignoraba por completo, ¿sí? Pisaban más bien por completo lo que decía la Biblia sobre el perdón. Ellos estaban comprando su perdón con estas acciones, cuando sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Y como estas, había muchas otras. Por ejemplo, había una que decía que si uno depositaba en el arca un dinero por un alma del purgatorio, apenas la moneda cae y suena, ellos decían, al sonar la moneda en la cajuela del fuego, el alma al paraíso vuela. Hermanos, el principio de sola escritura lleva dentro de sí la convicción de ser ella la fuente de revelación, de gracia, de fe, de justificación, de santificación, de salvación, de vida cristiana, de organización eclesiástica, etcétera. Algunos escritores dicen que Lutero le regresó el evangelio a los hombres que había estado secuestrado por falsos maestros. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que es viva. No es una palabra muerta y sin sentido. Es una palabra que está viva. No es tinta de color negro. Es la misma palabra de Dios que está viva, no está muerta. Hermano, amigo que me escuchas, no encontrarle vida a la palabra de Dios, no encontrarle vida a la palabra de Dios es una luz de alerta. La palabra nos debe llevar a la reflexión y a la obediencia en nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios es esencial para la vida eterna. No puedes pasar de muerte a vida a menos que hayas escuchado la palabra de Dios. El texto también dice que es eficaz. Es decir, la palabra tiene grandes resultados. Nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada en una exposición bíblica. Es eficiente, es capaz. Hermanos, la Biblia no es una colección de historias viejas y mitos, sino que ella tiene vida y poder inherentes. Y el predicador no hace que la Biblia cobre vida, sino que la Biblia está viva y le da vida al predicador y a cualquier otro que verdaderamente la reciba. Esa es la palabra viva y eficaz. El texto dice también que es cortante. Hermanos, la palabra aceptada, leída, reflexionada y aplicada tiene efectos extraordinarios. Sola escritura significa que solamente la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, poderosa y verdadera porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Escuche bien, ninguna tradición ni la misma iglesia es superior a la autoridad de la Biblia. Vuelvo a repetirle, ninguna tradición ni la misma iglesia es superior a la autoridad de la Biblia. Martín Lutero escribió que la iglesia no debe determinar lo que enseña la escritura, sino que es la escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Hermanos, el día de hoy resulta sumamente atractivo el día de hoy resulta decir que somos una iglesia bíblica y que la palabra de Dios es nuestra única guía de fe y de práctica. Es muy atractivo decir esto. También es atractivo decir y que en esto nosotros como iglesia somos la continuación de la valiosa propuesta de Martín Lutero. Sin embargo, no convence esto cuando la realidad demuestra que la propuesta de Lutero es en la práctica fácilmente traicionada. Fácilmente traicionada. Es decir, podemos decir que somos bíblicos, que sola escritura, que sola fe, sola gracia, solo Cristo. Sí, solo a Dios la gloria y que somos los sucesores de Lutero, pero la realidad es que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Es preocupante el escaso contenido bíblico de muchos de nuestros sermones. No hay contenido bíblico. Mucho humanismo, mucha psicología, mucho bla bla bla, mucha paja, mucha anécdota, mucha risa. ¡Ah, sí, qué risueños somos todos! ¿No se dan cuenta que eso aleja el texto? ¿Que eso silencia la voz de Dios? Es preocupante el escaso contenido bíblico de muchos de nuestros sermones, que hoy están más llenos de psicología, de humanismo, de verdades a medias, de poco contenido bíblico. En un congreso internacional convocado por la Fraternidad Teológica Latinoamericana hace ya varios años, se afirmó en el documento final que el púlpito latinoamericano está en crisis, que el mensaje bíblico tiene
indiscutible congruencia para el hombre latinoamericano, pero su proclamación no ocupa entre nosotros el lugar que le corresponde. Han pasado varios años desde esa declaración y con tristeza debemos admitir que la realidad no ha cambiado. Abundan en nuestros púlpitos la anécdota interesante, el testimonio espectacular, el grito llamativo, las frases entretenidas, el Dios me dijo, el tuve un sueño, pero escasea la palabra de Dios, escasea que los predicadores extraigan el texto y digan lo que Dios quiere decir. Eso escasea. El púlpito anecdótico y entretenedor no le ha querido dar lugar al púlpito bíblico, no ha querido cederlo. Los sermones que exponen la Escritura y que ofrecen una interpretación seria y una explicación de sus verdades son escasos. No digo que los predicadores no pasen al púlpito con una Biblia y que no lean al comienzo de sus sermones. Sin embargo, muchos leen unos pocos versículos y después predican 50 minutos sin hacer una clara referencia a ella. Cuando se lee la Biblia, se pide a la congregación, pongámonos de pie en actitud de reverencia. Pero después cuando la congregación se sienta para oír el mensaje, el predicador olvida la verdadera referencia que consiste en exponer la palabra con seriedad e interpretarla fielmente. Es decir, dejar que el texto hable, que la voz de Dios se escucha, que muera el púlpito. Debe de morir la humana sabiduría, no el púlpito. Debe morir en el púlpito la humana sabiduría. El protagonismo. Cuán diferentes somos a los primeros reformadores. Cuán diferentes somos a Lutero. Él en sus 95 tesis, más exactamente en las 54, escribió en contra de los predicadores que empleaban más tiempo en un mismo sermón para hablar de los intereses económicos de la iglesia que de la palabra de Dios. Él dijo que esto era una ofensa contra las Escrituras. Y en la tesis número 55 dice: si las indulgencias se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el evangelio, la palabra de Dios, que es lo más importante, debe predicarse con 100 campanas, debe predicarse con 100 procesiones y con 100 ceremonias. Hermanos, una iglesia que no reflexione y analice contextualmente sobre su fe. Vuelvo a repetirle, una iglesia que no reflexione y analice contextualmente su fe, sobre su fe, que no estudie de forma expositiva las Escrituras, morirá, mis hermanos, morirá. En palabras del apóstol Pablo, será llevada por doquiera de todo viento de doctrina. Al estar recordando esto, al estar recordando la historia acerca de la Reforma, nosotros como iglesia no queremos exaltar al hombre, no queremos exaltar al hombre, queremos exaltar a Dios y reconocer su grandeza. Hermanos, escúchenme bien. Lutero era un hombre con muchos errores. Lutero era un hombre con muchos errores. Era un hombre iracundo. Si usted se pone a leer su biografía, alguna de sus biografías, se va a dar cuenta que él era un hombre iracundo, con muchos errores y defectos. Aquí no estamos engrandeciendo al hombre, estamos engrandeciendo a Dios. Lutero era un hombre con muchos errores, iracundo. Falló muchas veces, pero Dios lo escogió para proclamar esta gran verdad en esta época.
Ahí lo escogió Dios. Hermanos, y si Dios usó a Lutero con todos estos defectos, Él también puede usarnos a cada uno de nosotros. En ese sentido, los cristianos evangélicos tenemos una ventaja sobre los católicos romanos. ¿Por qué? Y es que cuando ellos señalan algo que dijeron los reformadores, ¿sí?, señalando unos errores de los reformadores, en algún momento de su vida, nosotros como cristianos protestantes decimos, sí, sin ningún problema admitimos, sí, es verdad, cometieron muchos errores. Nosotros no proclamamos la infalibilidad de los reformadores. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos ningún problema, pero ellos sí proclaman la infalibilidad papal. Y entonces ahí hay un problema, pero con nosotros no. Nosotros sí admitimos que hay errores en los hombres, en los primeros reformadores, pero ellos no quieren admitir la infalibilidad del Papa. Hermanos, la sola Escritura se considera la causa formal de la reforma iniciada por Lutero. Es la causa formal. Sí. Habló en contra de los falsos maestros, como dijo Jesús, que iban a salir por el mundo. Habló en contra de la Iglesia Católica Romana. Expuso sus errores, les invitó a regresar al texto bíblico, a lo que Dios ya había dicho. Y es por eso que se considera la causa formal de la reforma, la Escritura, la sola Escritura. Las Escrituras transformaron a Lutero. Las Escrituras trastornaron a la iglesia de su tiempo. La predicación fiel de las Escrituras trastornó a la iglesia, la sacudió, la sacó de la tumba. Y ahora nos queda a nosotros reflexionar sobre esa rica herencia y obedecer el principio de sola Escritura, para que ya no solamente hablemos con entusiasmo de una revolución que sucedió hace más de 500 años, sino que experimentemos una que con urgencia, mis amados hermanos, estamos necesitando. Lutero escribió: por la palabra el mundo ha sido vencido y la iglesia salvada. Por la palabra será restaurada, porque solo la Escritura es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Escribió: no soy yo quien lucha contra Roma, la palabra de Dios lo hace. Yo solo tomé la Biblia y la abrí ante el pueblo. Hermanos, que el principio de sola Escritura esté muy presente en nuestros corazones. Cada vez que quieras compartir con alguien, utiliza un texto bíblico, explícale, dile lo que quiere decir ese texto de esa persona. Todo despertar espiritual, toda la reforma sucedió porque alguien se atrevió a decirle a la gente lo que el texto está diciendo, no lo que yo quiero decir, no lo que dice mi tradición, lo que el texto está diciendo. Y hoy, si hay alguien aquí que no se ha acercado a Cristo en arrepentimiento, déjame decirte que la Biblia dice que por gracia somos salvos. Es un regalo. La salvación no se gana ni se merece. No se gana ni se merece. Es un regalo de parte de Dios. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe que tú vas a profesar en Cristo es un don de Dios. Él lo ha puesto en tu corazón. Solamente tenemos que venir, como decía Jesús en su mensaje. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ay, ¿qué es un pecado, Asael? No entiendo esto. Dime, explícame, por favor. Pecado es desobedecer a Dios. ¿Qué Dios dice en su palabra y qué no estoy haciendo?
Pecado también es darle la espalda a Dios o haberle dado la espalda a Dios por muchos años en tu vida y no tenerlo presente. No necesariamente tienes que arrepentirte. Es que yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, pero te has olvidado de Dios. No le tienes presente ni en tu casa, no le tienes presente en tu vida familiar, no le tienes presente en tu vida personal. Y déjame decirte que la Biblia dice que entremos por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Es un camino angosto, pero dice, pero hay un camino que es ancho y espacioso y ese conduce a la destrucción. Hay un problema muy grande, que ese camino angosto, por más que tú lo disfrutes en esta vida, olvidándote de Dios, un día vas a morir. No te puedes quedar en ese camino te lleva a un destino. Hay dos puertas, dos caminos, el que lleva a la vida y el que lleva a la perdición. Así es que yo te invito en esta mañana a que tú vengas a Cristo en fe y arrepentimiento, que tú doblegues tu corazón delante de Él. Este era el mensaje de la Reforma. Por gracia somos salvos. La salvación no se gana ni se merece. Yo te insisto una vez más: arrepiéntete de tus pecados, ven al Evangelio, reconoce a Dios, reconócelo. Señor, te he fallado, Dios, he pecado contra ti, oh Dios, he estado pagando las consecuencias de lo que he cosechado en mi vida, Señor, pero en esta mañana yo me arrepiento y te reconozco como mi Dios, como mi Salvador. Déjame decirte, muchas personas piensan que cuando ellos mueran, dicen, no, me voy a esperar a que vaya a morir y voy a pedir perdón. Pero déjame decirte que la muerte no avisa, y la muerte se da a veces en segundos, en milésimas, no hay oportunidad de nada. Así es que hoy que estás con vida, hoy que estás en tu plena facultad mental, yo te invito a que creas en el mensaje de Dios, que Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar por nuestros pecados, y que si ahora nosotros le volteamos a ver, creemos en que su sacrificio me salva de mis pecados y que me da vida eterna, entonces seremos salvos. La palabra de Dios dice que ninguno de los que se acercan a Él, ninguno son rechazados por Él. Así es que yo te invito en esta tarde a que vengas a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo. No esperes más tiempo. No esperes que algo malo suceda, una enfermedad, una muerte repentina. Tú no sabes qué puede suceder. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hay perdón en Cristo. Es que yo he hecho esto, es que yo me he apartado de Dios, es que no lo he obedecido. Hay oportunidad aún de que tú te arrepientas y de que Él te responda. Aprovecha el momento. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar este tiempo, hermanos. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la bendición que nos has dado de recordar la historia, Señor, que es importantísimo, Señor, recordar la historia, Señor, de la iglesia, Padre. Gracias por esos primeros reformadores que vinieron, Señor, que tú levantaste aún con sus defectos, hombres débiles y pecadores. Tú los levantaste, Señor, para que cumplieran tu obra en esa época, Señor. Y por eso te exaltamos a ti, Señor, y decimos que solo a Dios la gloria, porque solo a ti te pertenece la salvación, Señor.